Bendiciones. Voy a dar unos minutitos para que se conecten. Bendiciones. Voy a dar unos minutitos para que se vayan conectando. Muchas bendiciones. Si me escuchan bien, por favor, pónganme un dedito. Estoy dando unos minutitos para que se vayan conectando todos en la escuela virtual que estamos haciendo. Hola, bendiciones. Estoy compartiendo en otros grupos para que todos empiecen a conectar. Muchas bendiciones a todos. Ayúdenme a compartir. Hoy vamos a estar hablando un tema muy bueno. Vamos a estar hablando sobre lo que es la guerra espiritual. La semana pasada estuvimos hablando sobre fuego extraño. Así que hoy no se lo puede perder. Estoy esperando por ahí a ver si alguien se conecta. Ya veo por ahí varias personitas que están por ahí. Doy gracias a Dios por otro día más de vida. Hoy tenemos un tema muy bueno. Qué bueno. Amén. Aquí estamos en pie de guerra. Así mismo. Estamos en pie de guerra. Así que estamos todas listas y todos listos para aprender más de la palabra del Señor. Así que estamos dispuestos a llenarnos del Espíritu Santo del Señor. Así que estoy dando unos minutitos para que todos los que están conectados, sí, me ayudan a empezar a compartir. Ayúdenme a compartir la página y así de esta manera pues se van a empezar a conectar más personas. Y así todos podemos estar. Estoy dando unos minutitos para que se conecten todos porque no quiero empezar y que después se queden a mitad de camino algunos. Gracias por estar ahí. Gracias por ser de bendición. Déjeme ver. Hola, bendiciones. Ya veo por ahí algunos de los hijos de la casa que están conectados. Qué bueno. Vamos a ver. Ya en unos minutitos vamos a comenzar. Amén. Qué linda, Paola. Bendecida. Qué bueno. Así mismo. Listos, listos para aprender. Sabemos que el Señor tiene grandes cosas y que el Señor nos está preparando para este tiempo. Así que gracias a todos los que se están conectando en esta escuela virtual, que yo sé que ha sido de mucha bendición para muchas personas y lo estamos haciendo los lunes a las 7 de la noche, hora Miami, para que usted pueda aprender un poco de la palabra y que usted también pueda llenarse y sacar esas tal vez dudas que tiene, ¿verdad? Yo voy a usar para la enseñanza de hoy mi libro de guerra espiritual. Yo tengo un libro de guerra espiritual, el cual hemos hecho escuelas locales y hemos hecho muchos entrenamientos con este libro. Es un libro pues que realmente enseña todo lo que es la guerra espiritual. Es un libro que enseña sobre lo que son los espíritus, los demonios y todo ese tipo de cosas. Así que luego que yo termine la transmisión, usted puede tal vez escribirme por el inbox y de esa manera puede adquirir el libro también. Lo tenemos en forma digital y también lo tenemos en forma, el libro, o sea, lo que es el libro en sí. Así que vamos a estar dando promoción al libro para aquellas personas que le interese, porque obviamente solo voy a dar una enseñanza en unos minutos, entonces a lo mejor no voy a tener todo el tiempo para hablar de este tema tan profundo que es la guerra espiritual. Entonces, déjenme aquí compartir un momentito.
Ya veo que hay algunos que están conectados por ahí. Qué bueno. A ver. Entonces vamos a comenzar. Vamos a comenzar con la escuela. Usted me ayuda ahí a compartir para que otras personas que a lo mejor usted conoce se puedan conectar luego con nosotros. Si no, obviamente esto se va a quedar grabado aquí en la página, en varias páginas que lo he puesto, y también va a estar en mi canal de YouTube. Si usted no se ha inscrito al canal de YouTube, busque en YouTube Apóstol Liz Méndez y ahí está el canal, y las clases anteriores que ya tuvimos ya están puestas en el canal y están en una carpeta que se llama Escuela Virtual. Entonces usted puede oír todas las enseñanzas ahí también, y de esa manera usted puede ponerse al día con todas las escuelas. No sabemos, ¿verdad?, cuándo vamos a terminar. Por ahora yo me propuse hacerlo en el mes de febrero, pero según veamos cómo va el agua moviéndose, pues tal vez esto lo pueda seguir haciendo todos los lunes. Depende de ustedes. Si ustedes me dicen que sí, que lo sigamos. Si no, pues simplemente lo hacemos el mes de febrero y nos detenemos. Pero hoy voy a hablar sobre el tema, lo que es la guerra espiritual. Obviamente es un tema muy controversial. Es un tema que a veces dentro de la iglesia pudiera decir que es un poco rechazado, y aún también es un tema que es poco hablado, porque esa es la palabra. A veces no nos damos cuenta, pero hablar sobre guerra espiritual, el primer pensamiento que a veces nos viene es, estamos hablando de demonios, y no es así. La guerra espiritual es un conflicto, ¿verdad? La semana pasada estuvimos hablando sobre lo que eran fuegos extraños. Si usted no ha visto esa enseñanza, les invito a que se vaya a mi canal de YouTube y lo vea. Si no, aquí en la página lo puede buscar también. Fuego extraño, cómo comienzan los fuegos extraños y qué hacen y qué provocan esos fuegos extraños. Entonces estuvimos hablando basado en Hebreos 11, 33, 34, donde dice que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicias, alcanzaron promesas, taparon la boca de los leones, apagaron los fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuerte en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Y estuvimos hablando de todo lo que podemos hacer nosotros cuando nos activamos y nos alineamos al propósito de Dios, de tal manera que podamos formar en el mundo espiritual un avance en nuestro crecimiento, pero también conquistando todas aquellas cosas que el Señor nos ha hablado. Obviamente la guerra espiritual es un tema que podemos ver desde el comienzo de la creación, donde vemos a la creación de Dios y vemos el conflicto que hubo en aquel huerto del Edén. Una de las cosas que yo puedo decir de la guerra espiritual es que es un tema muy controversial, es un tema que a muchos no les gusta hablarlo, es un tema, yo me he topado con pastores que me dicen, usted predique, pero no me hable nada de guerra espiritual, no me hable nada de espíritus, porque no quiero alertar, o no quiero, como dicen, menear la mata o la planta para que salgan los animales. Entonces a veces no nos damos cuenta, pero en realidad la guerra espiritual no es nada para atemorizarnos. La guerra espiritual no es nada para que uno esté asustado, ni tampoco que vamos a estar constantemente peleando con demonios. No es así. Realmente la guerra espiritual es un conflicto, es una confrontación de las tinieblas cuando estamos usando el poder de Dios. Eso es lo que se define como guerra espiritual. Es la confrontación de tinieblas utilizando el poder de Dios. Cada vez que tú y yo utilizamos el poder de Dios, en ese momento hay una confrontación de tinieblas. O sea, el enemigo se pone bravo, las tinieblas se ponen bravos, y por eso es que tenemos que entender que a veces
cuando estamos con ese conflicto y esa confrontación de tinieblas es la que provoca en muchos que sean manifestados y es la que provoca en algunas personas que realmente saquen de adentro lo que tienen almacenado. Oseas 4:6 dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Escuche bien. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. A veces porque no tenemos el conocimiento, porque no queremos aprender de la palabra, porque no nos interesa aprender más de lo que tenemos. A veces perdemos las batallas espirituales. En el cristianismo o diciendo o hablando como una hija de Dios, todos aquellos que somos parte de la iglesia de Jesucristo, vamos a tener una batalla constantemente. Es una confrontación. Cada vez que tú decidas hacer algo para Dios, vas a tener una confrontación en el mundo espiritual. Ahora, la guerra espiritual obviamente es confrontar las tinieblas. Quiere decir que cuando yo decido confrontar las tinieblas, yo me estoy enfrentando a una guerra. Cuando yo decido ser obediente a Dios, yo me estoy enfrentando a una guerra. Cuando yo decido hacer algo para extender el reino de Dios, yo me estoy confrontando a las tinieblas. Y esto, ¿cómo es que nosotros lo vamos a batallar o hacerle frente? Se hace por medio de la oración. Se hace por medio de la intercesión, se hace por medio de la adoración. Y entonces empezamos estas actitudes de adoración, exaltación, intercesión. ¿Cómo lo hacemos? Con oración, intercesión, pero lo hacemos contra las fuerzas del mal. Quiere decir que es algo que portamos dentro de nosotros, donde empezamos a interceder y empezamos a lanzar eso en el mundo espiritual, donde cambiamos totalmente una atmósfera y entonces ahora nos enfrentamos a esa guerra con las fuerzas del mal que se están moviendo en lo que se llaman las regiones celestes. O sea que esto es como pelear a un nivel espiritual con géneros de espíritus. Estamos peleando con géneros de espíritus que están habitando en medio de la oscuridad. Por eso a veces no entendemos, pero cuando tenemos conflictos familiares, conflictos con nuestros hijos, por eso el apóstol Pablo enseñó en Efesios: tu lucha no es contra carne ni sangre, sino principados, potestades y gobernadores de las tinieblas. Eso es lo que yo quiero hablarles hoy para que usted entienda esto, porque es bien importante. Tenemos que entender que cuando hacemos guerra espiritual, estamos tratando de deshacer esas fuerzas organizadas que están en la oscuridad, porque son fuerzas organizadas. Yo quiero que usted entienda, yo no tengo mucho tiempo para salirme del tema y hablar un poquito de lo que es el tema de las tinieblas, pero las tinieblas es algo muy organizado. Y pudiera decir, no es tan organizado, sino que es un sistema demoníaco que ayunan, que oran, que escogen las personas que van a estar en posición, y es un sistema espiritual lleno de oscuridad que lo que empieza es a organizarse alrededor de los hijos de Dios. Donde está la iglesia de Jesucristo, y esto es lo que viene en realidad a traer y a provocar guerra. Por eso a veces hay oraciones que no llegan. Por eso es que a veces no podemos ver la mano del Señor a favor de nosotros. Por eso a veces no podemos ver cómo se pueden anular y cómo quitar esas influencias. Porque la guerra espiritual tiene que ver con influencias. Escúcheme bien, porque esto es bien profundo, pero yo quiero que usted sea libre hoy y que usted hoy empiece a batallar y empiece a pararse como un guerrero. Esto no es para tener miedo. Obviamente el diablo lo conoce a usted. El diablo me conoce a mí. La conoce a usted. Lo conoce a usted como era. El diablo conoce nuestras debilidades. Y porque conoce nuestras debilidades, obviamente él va a tener cierto acceso a nuestra vida. Él lo que quiere es interrumpir. Obviamente tiene que entender esto. Las tinieblas lo que quieren es interrumpir
la presencia de Dios, quieren interrumpir el nosotros buscar de Dios, quieren interrumpir nuestra relación con Dios. Por eso es que se llama guerra espiritual. Eso lo vemos con Jesús. Cuando Jesús iba para llegar a la cruz del Calvario, vemos las tinieblas cómo se empezaron a manifestar. Aún cuando estaba en el camino, en el desierto, aquellos días que estuvo en el desierto, la Biblia dice que Jesús fue tentado por Satanás. Él le dijo, si tú eres el Hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. Si tú eres el Hijo de Dios, tírate de este lugar. Y los ángeles, obviamente, él conocía la ley de los cielos. Él conocía las leyes de los cielos. Y hay algo que Satanás tiene que tal vez nosotros no tenemos. Solo lo tenemos por revelación. Lo tenemos porque Dios lo ha revelado a través de su palabra. Pero nosotros todavía no hemos llegado al cielo. No vivimos físicamente en el cielo, vivimos en la tierra, pero divinamente conectados con el cielo. Satanás ya vivió en el cielo. Él sabía cómo dirigir una orquesta. Él sabía cómo adorar a Dios. Él sabía exactamente las estrategias, cómo llegar al corazón de Dios. Y porque él tenía acceso y él tenía una plataforma de gobierno, obviamente hay cosas que él conoce que nosotros no conocemos, solo las conocemos por revelación. Entonces, cuando yo le doy acceso a Satanás, yo estoy abriendo una puerta en el mundo espiritual. Estoy peleando a un nivel espiritual donde estoy enfrentando los géneros de espíritus. Por eso es que Pablo dice, tú no peleas contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. ¿Por qué hacemos guerra espiritual? ¿Por qué es necesario que la iglesia entienda lo que es guerra espiritual? Porque nosotros tenemos que interrumpir, tenemos que anular de forma de quitar toda influencia que el enemigo en la oscuridad trate de hacer. Entonces, ¿qué es guerra espiritual? Y anote esto si usted tiene un lápiz y un papel. Es el conflicto entre el reino de la luz y las tinieblas. Quiere decir que cuando hay un conflicto, es una pelea, la luz y las tinieblas, eso es guerra. Guerra, o sea, hay un conflicto, algo está pasando, algo está sucediendo, se están peleando, y eso es precisamente lo que es guerra espiritual. Es el conflicto entre la luz y las tinieblas. ¿Cuál es el objetivo de este conflicto? Es someter al hombre y a la mujer a las tinieblas o trasladarlos a la luz. O sea que usted aquí tiene dos opciones: o adora a Dios o le sirve a Satanás. El mayor objetivo de las tinieblas es trasladarlo a usted y moverlo a las tinieblas. Que usted pueda salir de donde Dios lo puso, donde Dios lo ubicó, donde Dios le dio gobierno y posición, y sacarlo. Y esto precisamente fue lo que comenzó en el huerto del Edén. Cuando Dios creó a Adán, y de la costilla de Adán sacó a Eva. Pero luego apareció una serpiente. Y esta serpiente fue la que vino a dar instrucción a Eva. Al dar instrucción a Eva, obviamente, quien te está transmitiendo, te está formando. Quien te está transmitiendo, está haciendo algo en ti. Quien te está transmitiendo, está creando un carácter en ti. ¿Qué pasa? La serpiente cambió la mentalidad de Eva. La serpiente sacó a Eva del lugar donde Dios la había puesto. Y esto es precisamente lo que es la guerra espiritual. Ellos aprendieron cosas que Dios nunca se las enseñó. Ellos tuvieron acceso a cosas que Dios nunca les dijo que las tenían. Entonces ahí es donde comienza el objetivo de lo que es la guerra espiritual. ¿Por qué? Porque el objetivo de la guerra es sacarte de la luz y llevarte a las tinieblas. Por eso es que entonces comenzó todo el conflicto entre Adán y Eva en el huerto del Edén, porque ya ellos no estaban conectados con el Espíritu de Dios. Ya ellos estaban dejándose llevar por otras cosas que estaban a su alrededor. Entonces, ¿cuál es el plan de las tinieblas? Es arrancar al creyente de su estado de bendición. Escuche bien.
El plan de las tinieblas es arrancarlo del estado de bendición para que él viva en maldición. En vez de vivir en bendición, el diablo quiere que usted viva en maldición. Obviamente la bendición pertenece a Dios, pero la maldición pertenece a las tinieblas. Entonces, la verdadera guerra comienza cuando tú tienes una iglesia formada, cuando está construida en Cristo. La verdadera guerra comienza cuando un ser viviente y un ser humano comienza a buscar a Dios en espíritu y en verdad. Cuando él decide dejar la droga, dejar el alcohol, cerrar toda puerta de pecado. Cuando él decide hacer algo para levantar el reino de Dios, es cuando comienza la guerra espiritual. O sea que la guerra espiritual, por ahí se dice normalmente que es pelear con demonios. Y obviamente hay una parte de la guerra espiritual que tiene que ver con pelear con demonios, pero no es así. O sea, la guerra espiritual es el conflicto entre la luz y las tinieblas. Por eso es que cuando la iglesia está formada, está construida en Cristo Jesús, es una iglesia que tiene fundamento, es una iglesia que está regida bajo lo que Dios está hablando. Por eso es necesario que tú y yo aprendamos a discernir y a caminar en la voluntad de Dios, no caminar por lo que yo pienso, por lo que yo creo, por lo que yo siento, porque entonces de esta manera yo nunca voy a poder lograr lo que Dios ha hablado a mi vida. Pero cuando yo comienzo a buscar a Dios, yo tengo que entender algo muy claro: va a haber guerra. Cuando tú tengas palabras proféticas por los profetas, comienza la guerra. Cuando tú empieces a servirle al Señor de corazón, comienza la guerra, porque la guerra es una influencia. La guerra es una actitud o una actividad de tinieblas que comienza a traer y a distorsionarte para que tú caigas en la maldición y pierdas la bendición. Por eso es que algo que usted tiene en esta noche que empezar a profetizar sobre su vida es que usted es profeta de su casa y usted es arquitecto de su futuro. Quiere decir, un profeta declara y estabiliza una plataforma donde el Espíritu de Dios habite y pueda fluir. Pero cuando no somos profetas de nuestra casa, hay puertas abiertas, el enemigo comienza a tomar acceso, el enemigo comienza a quitar. Entonces, usted es el arquitecto de la casa. Usted es el arquitecto de su vida, de su futuro. Usted, ¿sabe por qué? Porque esto no depende de Dios, esto depende de nosotros. La gente está muy equivocada porque piensa que todo es si Dios quiere. Dios quiere, Dios anhela. El problema somos nosotros. Nos alejamos de Dios. Queremos hacer lo que se nos pega la gana. No queremos vivir sometidos a Dios. No queremos orar. No queremos buscar su presencia. No queremos congregarnos. Pero sí queremos milagros. Sí queremos que Él haga. Sí queremos que Él nos diga, que Él nos hable. Y ahí es que está el conflicto, porque entonces el conflicto, uno de los campos más fuertes que tiene el ser humano en batalla, se llama la mente. O sea, la mente es el campo de la batalla. La mente es el lugar donde vienen los pensamientos, donde empiezan aquellos dardos a venir, donde vienen los pensamientos que te dicen: tú no puedes, no vas a lograr esto, no vas a lograr aquello. Y ese conflicto que hay de pensamientos y de emociones son los que forman una guerra espiritual. Entonces, desde el principio Dios había profetizado la enemistad entre la mujer y la serpiente. Y esto lo sabemos que en Génesis 3:15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Este te herirá en la cabeza y tú la vas a herir en el calcañar. O sea, vemos desde el principio que había un conflicto. Vemos desde el principio que había una enemistad entre la mujer y Satanás. Entonces, ¿qué tenemos que entender con esto? No es simplemente que hubo una enemistad entre la mujer y Satanás, sino que hubo una enemistad entre la raza humana y Satanás.
Satanás quería destruir. Satanás quiso destruir todo lo que era la creación del huerto del Edén. Era aquella sensibilidad que ellos podían escuchar la voz de Dios. Era aquella sensibilidad de ellos poder palpar la presencia de Dios. Escuchaban a Dios cuando pisaba y entraba al huerto del Edén. Entonces, todo eso se perdió. ¿Cuándo se perdió? Cuando realmente comenzaron a escuchar la serpiente. Porque al escuchar la serpiente, lo que hizo fue que los sacó de su gobierno, los sacó del propósito y la plataforma que Dios los había puesto. Por eso es importante que tenemos que cuidarnos y no mezclarnos. No podemos mezclarnos. O sea, yo no puedo estar compartiendo con personas que no tienen la misma idiosincrasia que yo. No puedo estar escuchando personas que me están robando y no me están dando. Porque todo aquel que te da, produce en ti algo. Hay un fruto que vas a producir. Entonces, esa enemistad que hubo desde el principio, el mismo Jesús le dijo a los discípulos, hay géneros que solo salen con ayuno y oración. Escuche esto. El mismo Jesús le dijo a los discípulos, cuando hubo un milagro que no había sucedido nada. Los mismos discípulos le dijeron a Jesús en el libro de Juan, le dijeron, Señor, pero si nosotros hemos estado aquí toda la noche, hemos tratado todo y esto no hemos podido ver nada. Y entonces Jesús le dijo, estos géneros solo salen con ayuno y oración. Y aquí te enseña un secreto de la guerra espiritual. La guerra espiritual no es pelearte con las personas. La guerra espiritual no es irte a puños o ahí con las personas, a bofetadas, a cachetadas. La guerra espiritual no es irte a tratar de convencer a la gente de que tú estás bien. La guerra espiritual muchas veces es estar en oración y en ayuno. Si hay algo que yo les puedo decir en estos 30 años que tengo sirviéndole al Señor, es que muchas de las guerras yo las he ganado orando. Nadie se ha enterado de lo que he estado orando. Nadie ha sabido por lo que yo estoy orando. Pero el respaldo poderoso del Espíritu de Dios ha estado siempre a mi favor. Entonces, tenemos que entender que la guerra espiritual no es pelearme. No es decir, ¿sabes qué? Yo soy la que entiendo todo. Yo tengo la mejor revelación. No, tenemos que entender algo. Cada quien tiene la revelación que tiene de acuerdo, como dice el apóstol Pablo, de lo que ha estudiado, de lo que ha buscado. No todo el mundo entiende lo que es diezmo. No todo el mundo entiende lo que es ofrenda. Tampoco todo el mundo va a entender lo que es guerra espiritual. Pero Jesús sí tenía un principio. Él sabía que esos géneros solo salían con ayuno y oración. Y esto es un principio que tienes que aprender en la guerra espiritual. Cuando tú no puedas cambiar algo, ora. Cuando tú no puedas alcanzar algo, ora y ayuna. Cuando tú no puedas llegar a transformar algo, ora y ayuna. Yo te aseguro que en la oración y en el ayuno, Dios te va a respaldar de una manera sobrenatural. Yo creo fielmente que en este tiempo la iglesia tiene que creer y que el diablo ya está vencido. La Biblia dice que Jesús derrotó a Satanás por los siglos de los siglos. Colosenses capítulo 2, versículo 14 al 15, dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que no era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Escuche bien, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Qué entendemos en Colosenses 2:14? ¿En qué consiste la guerra? Consiste entre el conflicto del reino de la luz y el reino de las tinieblas. Obviamente existe un cielo, pero también existe un infierno. Obviamente hay presencia, pero también hay dolor. Obviamente hay liberación, pero también hay enfermedad. Entonces vemos lo que es blanco, pero también vemos lo que es oscuro y lo que es negro. Entonces, ¿cuál es la guerra y el conflicto mayor de las tinieblas? Es destruir las almas.
El alma es el asiento de las emociones. El alma es el asiento donde se sientan tus emociones, tus sentimientos. Todo el almacenamiento de todo lo que tú has vivido en tu diario vivir se queda en el alma. Y ahí en el alma es que está el conflicto. Ahí es que comienza toda la guerra espiritual. Ahí, porque cuando tu alma no es sana, cuando tu alma no es liberada, entonces comienza toda esa guerra espiritual. Por eso es que hay gente que no puede dormir, hay gente que no tiene paz en su corazón, hay gente que no puede comunicarse con otros, no puede compartir con otros. Yo pudiera decir que hay gentes que no pueden, no están preparadas para cambios en su vida, porque no han sido procesados, porque no han sido transicionadas. Hay personas que no es que quieren vivir así, sino que ya se acostumbraron. Y por eso es que el mismo Jesús lo dijo, Él triunfó públicamente. Cuando Jesús murió, Él no murió escondido en un lugar donde la gente no lo vio. Él murió públicamente. Y eso te enseña algo. Cuando somos libres públicamente. Cuando somos libres, cuando sabemos confesar, cuando sabemos hablar, cuando sabemos liberar. Ahora explíqueme por qué, pastora. ¿Por qué? Porque cuando hablamos, liberamos, pero no solo liberamos, sino que el enemigo lo escucha. Cuando tú te bautizas públicamente, no solo te estás bautizando públicamente, sino que el diablo te está viendo que te estás bautizando. ¿Me estoy explicando? Lo que es público significa que no es nada oculto. Las tinieblas trabajan en el ocultismo, las tinieblas trabajan en lo escondido, las tinieblas trabajan en todo aquello que nadie ve. Los ladrones roban cuando nadie los ve. Aquellos que ven prostitución y pornografía lo hacen a las escondidas. O sea, todo aquello que es oculto es lo que está escondido. Y obviamente es el trabajo de las tinieblas. Todo lo que tiene que ver con oscuridad tiene que ver con tinieblas. Satanás nunca se va a presentar a nosotros como la luz. Obviamente la Biblia dice que Él va a engañar y Él vendrá como un ángel de luz para engañar a aquellos que no conocen. Entonces, la batalla más grande viene para destruir las almas. Para que ese hombre y esa mujer sean trasladados de la luz a la oscuridad. O sea, si algo el enemigo está haciendo en este tiempo es que está trasladando a esa gente que servían, aquellos intercesores que estaban intercediendo, los que estaban orando, los que estaban haciendo muchas cosas. O sea, ahorita no están haciendo nada. ¿Por qué? Porque fueron trasladados. Quiere decir que hubo una guerra espiritual donde se abrieron puertas y dieron acceso para que ahora haya un gobierno en su vida que no es el gobierno de Jesucristo. Por eso necesitamos intercesores en este tiempo. Este es el año que se va a orar como nunca antes en la historia. Este es el año que se va a interceder como nunca antes en la historia. Una persona que se para en la brecha a favor de otra. Ese es un intercesor. O sea, aquel que se atreve a ir donde otros no quieren ir. Portan un manto de autoridad y de poder. O sea, cuando ellos van a enfrentarse, ellos no van con miedo. Obviamente ellos conocen a Satanás, ellos conocen las influencias, ellos conocen al enemigo. Yo pudiera decir que nosotros podemos percibir en el espíritu cuando algo está sucediendo que no pertenece a Dios. Son los que entran como punta de lanza para establecer el reino de Dios. Son atrevidos, no pelean con su lengua, sino con sus rodillas. Yo no sé cuántos intercesores están conectados. O sea, yo no me voy a poner a pelear con una persona con mi lengua. No, cuando yo tengo algo que se ha levantado contra mí, yo peleo con mis rodillas. Los intercesores son personas valientes en el espíritu. Vamos a ver cuántos valientes hay en el espíritu. Son personas valientes en el espíritu. Son personas que van a lograr cosas. Son personas que tienen una gracia. Portan un manto. Son personas que nadie les tiene que decir y recordarle que hay que orar. Ellos están orando constantemente. Están intercediendo. Son los que están arrebatando y estableciendo el reino de Dios. Son capaces de entender
los diseños de Dios. Un intercesor y un profeta tiene la boca en la tierra, pero su oído lo tiene conectado en los cielos. Por eso es que aquí el dilema más grande cuando hablamos de guerra espiritual es: ¿quién está controlando tu vida humana? Yo quiero que te preguntes en esta noche o te preguntes en este día, si me estás viendo de día, de noche, no sé dónde. Pero el dilema más grande cuando hablamos de guerra espiritual es: ¿quién controla tu vida humana? O sea, lo más importante es: lo que tú no puedes controlar te puede destruir. Wow. Estoy hablando códigos de guerra espiritual. Lo que tú no puedes controlar te puede destruir. Quiere decir que aquello que tú no puedes controlar es aquello que te va a dominar a ti. Por eso es importante entender que en la guerra espiritual yo no puedo dar acceso, yo no puedo dejar que el enemigo venga a hacer en mi casa lo que se le pega la gana. Yo no puedo darle lugar al enemigo para poner en mi mente que yo tengo que estar en contra de mis hijos. Yo no puedo darle lugar al enemigo para que él venga a decir lo que tiene que hacer. O sea, mi casa está sujeta a la palabra de Dios. Mi casa es gobernada por el Espíritu de Dios. Mi casa camina bajo la voluntad de Dios y de tal manera mi casa, yo y mi casa serviremos al Señor. Y cuando entendemos toda esta cosa, entonces entendemos que el dilema más grande que tenemos es: ¿quién está controlando mi vida? ¿Quién está controlando? Piensa en este día. ¿Quién está controlando tus pensamientos? ¿Quién está controlando tus sentimientos? ¿Quién está controlando tu vida? Porque lo que tú no puedes controlar te va a destruir. Si tú no puedes controlar algo, te va a destruir. Si tú no puedes controlar algo, eso que tú no puedes controlar es lo que viene a acabar contigo. Entonces hay niveles de guerra, hay 3 niveles de guerra. Está lo humano, que es echar fuera demonios. Está el ocultismo, que es luchar contra poderes de hechicería, de idolatría y de todo este tipo de cosas, que hay muchísimas más. Pero también está lo que es el espiritual, que es un nivel de guerra, que es cuando estamos luchando contra principados, contra potestades, contra espíritus territoriales destinados para obstruir, para sacarte del crecimiento espiritual. Entonces, hay 3 niveles de guerra: humano, ocultismo y espiritual. Y en estos 3 niveles es que estamos constantemente peleando. Por eso el apóstol Pablo en el libro de los Efesios le dice a la iglesia de los Corintios que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, contra principados, contra gobernadores de las tinieblas y contra niveles de jerarquía. Ahora, les voy a enseñar algo hoy. Existen 4 diferentes ejércitos. Escuche bien. Cuando Pablo está hablando en Efesios, Pablo está hablando de 4 diferentes ejércitos. Él dice: no, tu lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, principados y gobernadores de las tinieblas. Número 1, ¿cuál es el primer ejército que estamos peleando? Es el de principados. Principados, ¿qué son principados? Son los que tienen jurisdicción sobre los países. Pero los principados también son los que van a estorbar la obra del Señor. Wow. En Daniel capítulo 10, versículo 12 al 14, usted lo puede leer, que ahí va a ver cómo estorbaron. Los principados son aquellos que vienen a estorbar la obra de Dios. Quiere decir que cuando vemos que una iglesia no está en movimiento, porque una iglesia a lo mejor no está creciendo al nivel que debe de crecer, pero a lo mejor hay mucho conflicto dentro de la iglesia, eso te tiene que dar una señal. Hay principados. Esos principados son los que vienen a estorbar la obra de Dios. Quiere decir que ellos son los que entran, ponen cansancio, ponen desánimo, empiezan a meterle a las personas en la mente que ese no es el lugar que ellos tienen que estar, que esto por aquí, que esto... O sea, vienen a estorbar. Esos son los principados.
Por eso el apóstol Pablo dijo, tú no peleas contra carne ni sangre. Tú no estás peleando contra tu marido, contra tus hijos, contra la hermana, contra la vecina. Tú estás peleando con los que vinieron a estorbar la obra del Señor. Aleluya. Número 2, ejército número 2, son las potestades. Pablo no solamente dijo, tú no estás peleando contra carne ni sangre, sino que estás peleando sobre potestades, sobre todo aquello que está contrario a Dios. Potestades, ¿qué son potestades? Si ya aprendimos que principados son los que tienen jurisdicción sobre el país y vienen a estorbar la obra de Dios, las potestades son los ejércitos demoníacos que ejercen poder sobrenatural sobre la tierra. ¿Quiénes son estas potestades? Hechiceros, espiritistas, curanderos. Lucas 10:19 te habla un poquito de esto. O sea, dentro de la iglesia, toda palabra adivinada o inventada viene de las potestades. ¿Quiénes son las potestades? Lo que se llama brujería. Eso es una potestad. Entonces, ¿qué hacen las potestades? Ellos ejercen un poder sobrenatural sobre la tierra. Por eso es que vemos los hechiceros, los espiritistas, los brujos, los curanderos, y ellos están trayendo potestades, porque ellos están ejerciendo poderes y están haciendo poderes. Y lo más que me impacta, porque esto es algo que yo enseño en este libro, o sea, ellos lo que hacen es que a través de espíritus comienzan a gobernar en lugares y empiezan a buscar lugares para ellos tomar ese gobierno y ellos empezar a destruir. Por eso es que no solo peleamos con los principados, peleamos con las potestades. Ahora, el tercer nivel y el tercer ejército que estamos peleando son los gobernadores de las tinieblas. ¿Quiénes son los gobernadores de las tinieblas? Escuche bien porque esto le va a interesar. Son los que oscurecen el entendimiento de los incrédulos. Las gobernadoras de las tinieblas lo que hacen es que oscurecen. O sea que esa persona no puede entender. Esa persona nunca va a recibir revelación, porque se le oscurece el entendimiento. ¿Para qué? Para que la luz del evangelio nunca le sea alumbrada. Usted puede leer un poquito más de esto en 2 de Corintios 4:4. ¿Qué hacen las gobernadores de las tinieblas? Ellos son los que promueven el rencor dentro de la iglesia para quitar la luz. Ellos son los que promueven los celos, la envidia, los celos ministeriales. Empiezan a quitar la luz. Por eso es que 1 de Juan 2:1 dice que el que aborrece a su hermano está en tinieblas. Wow. El que aborrece a su hermano está en tinieblas. Él anda en tinieblas y no sabe a dónde vas. ¿Por qué? Porque las tinieblas le han cegado los ojos. O sea que los gobernadores de tinieblas también vienen a cegar los ojos. Por eso es que la gente no puede ver, ellos no pueden percibir en el mundo espiritual. Puede venir el profeta mejor de la vida, puede hablar de profecía, puede hablar de revelación, pero como tienen cegado el entendimiento, no entienden. Están completamente atados. ¿Cuál es la solución para los gobernadores de las tinieblas? 1 de Juan 4:4. Jesús dijo: hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. O sea, que el mismo Jesús te dijo, ¿sabes qué? El que está dentro de nosotros es más grande que el que pueda estar alrededor del mundo. O sea, no dejes que nadie quite tu entendimiento. No dejes que nadie te deje ciego. No dejes que nadie te robe lo que Dios te ha dado. Por eso la Biblia habla en Efesios también que la palabra profética, cuando llega, el enemigo viene a robarla. O sea, hay gente que recibe la palabra y la aplica a su vida, pero hay otros que se la dejan robar.
Entonces tú y yo tenemos que estar en alerta porque esto tiene que ver con guerra espiritual. Obviamente la guerra espiritual no es pelearnos a golpes. La guerra espiritual es una confrontación, es un conflicto entre lo que es la verdad y la oscuridad, lo que es la luz y lo que está viniendo de parte de Dios y lo que viene es a obstaculizar, no da acceso. ¿Estamos entendiendo? El 4 nivel de guerra, el número 4, son huestes espirituales de maldad. Escuche bien. O sea, Pablo dijo, no solo vas a pelear contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, sino que también vas a pelear contra huestes espirituales de maldad. ¿Qué significa la palabra hueste? Significa ejército en campaña. O sea que son ejércitos que promueven la maldad del mundo. ¿Qué es lo que hay en la maldad del mundo? Fornicación, malos pensamientos, homicidios, avaricias, maldades, engaño, lascivia, envidia, chisme, soberbia, murmuración, rencor. Estos son los huestes espirituales. O sea, son huestes espirituales de maldad. Que entonces ellos lo que hacen es promover la maldad en el mundo. Quiere decir que cuando usted ore, cuando usted interceda, usted tiene que romper todo hueste de espiritual. Usted tiene que romper, anular toda palabra de engaño, toda palabra que ha venido para engañarte, para sacarte del propósito de Dios, porque son palabras llenas de maldad. Por eso fue que Dios le dijo a Adán y Eva, si comen del fruto prohibido, ciertamente morirás. Escuche bien, Génesis 2:17, la serpiente le dijo, no morirás. Pero Cristo le dijo, si comen del fruto prohibido, ciertamente morirás. O sea que el instrumento de convencimiento lo tuvo la serpiente. Ella fue la maestra, ella fue la que enseñó. O sea, que ella es la que representa las huestes espirituales de maldad. Dios había dicho de que no comieran del fruto prohibido porque ciertamente morirás. Pero la serpiente, que es una hueste de maldad, vino y cambió esa posición. ¿Cuál fue el primer ataque que tuvieron? Fue en el alma. Versículo 4 y 5 del Génesis 2:17. Versículo 4 y 5 de Génesis 2. Dice, cuando Eva escucha la voz de la serpiente y le responde, cuando le crea a la serpiente que no moriría y que podía mirar y ser como Dios. O sea que el primer ataque de este hueste de maldad, ¿cuál fue? El alma. Por eso es que la mayor parte de las personas que se alejan de los caminos del Señor, el primer ataque que tienen es en el alma. El alma. Me herí por esto, me resentí por esto, ay, me dolió esto, no me gustó lo que dijo la hermana. El alma es el primer lugar que somos ahí atacados. El segundo ataque de ellos fue el cuerpo. Versículo 6 dice que Eva vio el árbol que era bueno para comer. Era agradable, era codiciable para alcanzar la sabiduría, dice la Biblia. Su mirada fue atacada. Y cuando su mirada fue atacada, el cuerpo reaccionó. El segundo ataque fue el cuerpo. O sea que el primero que es atacado es el alma, pero el segundo es el cuerpo. ¿Por qué? Porque el cuerpo tiene que reaccionar. Ella vio el fruto prohibido, pero ella no lo vio prohibido. ¿Y qué hizo ella? Agarró el fruto. ¿Qué hace el cuerpo? Reacciona a lo que el alma ya se convenció. Wow. Esto es bien profundo. Yo espero que me estén entendiendo. O sea que cuando yo veo algo, lo primero que se llena de lo que yo vi fue el alma. Pero cuando el alma reacciona, el alma es lo que hace que el cuerpo entonces actúe de acuerdo a lo que vio.
Por eso es que a veces nosotros somos inducidos, somos manipulados por las cosas que vemos. Y por ahí es que vienen los huestes de maldad y empiezan a cambiar y a transicionarnos. El tercer ataque fue el del espíritu. ¡Wow! Versículos 7 y 8 dice que sus ojos, escuche bien, sus ojos fueron abiertos. Sus ojos fueron abiertos y ellos entonces conocieron que estaban desnudos. ¡Ja! Quiere decir que ellos no sabían que estaban desnudos hasta que los ojos se abrieron. Cuando ellos conocieron que estaban desnudos, fue cuando ellos oyeron la voz de Dios y dice la Biblia que se escondieron. Quiere decir que cuando los huestes de maldad llegan a la vida de una persona, el primer punto de partida es el alma. El segundo punto de partida es el cuerpo, porque el cuerpo va a reaccionar de acuerdo a lo que el alma ya creyó. El tercero es el espíritu. O sea que cuando llega el espíritu, ya comienzas a hacer cosas que antes no hacías. Y esto es lo que se llama guerra espiritual. Fuiste influenciado por un ser o por un espíritu que te convenció lo contrario de lo que Cristo te había enseñado. ¿Qué aprendemos en esto? El plan astuto del enemigo y de las tinieblas: destruir la iglesia, apartarla de Dios para siempre, destruirla al punto que ya te olvidaste de todo lo que hiciste y ahora no tienes dirección. Por eso es que muchas personas pierden la dirección espiritual, ya no caminan de acuerdo al corazón de Dios, ya no pueden sentir, ya no pueden vivir de acuerdo al corazón de Dios, ya no ven las cosas como antes. Eva y Adán conocían a Dios, podían escuchar la voz susible de Dios, podían sentir cuando Dios llegaba al huerto, pero llegó un momento que ya Eva y Adán perdieron esa sensibilidad y esas sensibilidades se empiezan a perder cuando abrimos puertas. Si Eva nunca hubiera escuchado a la serpiente, tal vez hoy estuviéramos hablando de otra historia, pero Eva se dejó llevar por el enemigo. Eva escuchó la voz del enemigo. Obviamente, quien te está dirigiendo, quien te está hablando, está formando tu vida. Por eso a veces decimos, no, pero yo le sirvo a Dios y yo no he hecho nada malo. No es el hecho de que hayas hecho algo malo. ¿Quién te está dirigiendo? ¿Quién está dirigiendo tus pasos? ¿A quién estás escuchando? Como dije al principio cuando comencé la clase, ¿quién está gobernando tu vida? Porque si el enemigo está gobernando tu vida, esos pensamientos son los que te van a llevar a lo que se llama la cautividad. El mismo Jesús, dice la Biblia en Marcos 1, 12 al 13, y luego el Espíritu lo impulsó al desierto. Y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles que servía. Escuche bien, Jesús, dice la Biblia en Marcos 1:12, que fue impulsado por el Espíritu al desierto. Estuvo allí 40 días. O sea que estuvo en tentación, estuvo con Satanás, estuvo con las fieras que le rodeaban. Para que el Espíritu Santo lo impulsara al desierto, dice la Biblia que era algo que no provenía de él. Es como cuando a ti te cogen y te empujan. No es una opción, no es una decisión, es lo que tienes que hacer. Dice la Biblia que estuvo tentado por 40 días. O sea que aquí vemos lo que es guerra espiritual, pero solo confrontando al diablo. Porque cuando él estuvo esos 40 días, él estuvo con el diablo, dice la Biblia. La Biblia dice claramente que estuvo con fieras y ángeles le servían. La Biblia dice que estaban con fieras. Las fieras son la tipología del animal venenoso. Son los que hablamos de ataques múltiples. O sea que Jesús aprendió a lidiar en medio de las fieras.
Es como cuando decimos, se te rompe el carro, mañana te quedaste sin trabajo, te quitan el seguro médico, tu hijo se enferma, tienes una muerte en la familia. Esos son ataques múltiples. Eso fue precisamente lo que pasó Jesús en el desierto. Ataques múltiples. Para llegar a un ministerio, tú tienes que pasar ataques múltiples. Para llegar a estar en una posición de guerra espiritual, tú tienes que pasar ataques múltiples. Para tú llegar a un nivel de guerra espiritual, tú tienes que pasar ataques múltiples. O sea, tienes que entender que la unción que tú tienes y ha sido depositada de parte de Dios es suficiente para cada uno de ellos. ¿Qué aprendió Jesús? Aprendió el ministerio de los ángeles. Porque dice la Biblia que mientras las fieras lo atacaban, los ángeles le servían. Hebreos 1:13 al 14 dice, ¿cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi destra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de salvación? O sea, tienes que entender algo. Hay ángeles a favor de ti. ¿Sabes por qué has pasado la guerra y no te has salido del propósito de Dios? Porque hay ángeles a favor de ti. Hay ángeles para ayudarte. Hay ángeles para cuidarte. Hay ángeles para a veces callarte y decirte, cállate que yo soy el que estoy haciendo. O sea, a veces nosotros no entendemos, pero para hacer lo que Dios quiere, a veces tienes que callarte. Es cuando la unción de Dios te carga y Dios te dice, déjame a mí. Callar que yo soy Jehová. Callar que yo soy Dios. Lucas 4:13 dice que cuando el diablo hubo acabado toda la tentación de Jesús, se apartó de él por un tiempo. O sea, no pudo con Jesús. Sí, no pudo con Jesús. Él tuvo que decir, ¿sabes qué? Yo no puedo con este hombre santo. Yo no puedo con este hombre que me tiene una respuesta para todo lo que yo le digo. Yo no puedo con este hombre que algo está cargando que es más fuerte de lo que yo pueda ofrecer. Cosas que tenemos que aprender. Tenemos que estar dispuestos a servir a Dios. Tenemos que estar dispuestos a escoger la manera de Dios y no la del mundo. Tenemos que estar dispuestos a rendirnos al temor. La Biblia dice que por último Jesús llegó a Nazaret. En Lucas 4:18 al 19 dice que el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Cuando Jesús pasó el desierto y llegó allá a Nazaret, él dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí. O sea que Jesús empieza a declarar que no fue con la fuerza de él, no fue con la humanidad de él, fue con el poder del Espíritu Santo que pudo sobrepasar esta guerra. Y es por eso que ahora Dios nos ha ungido para alimentar a los oprimidos, a los cautivos, porque las potestades, los huéspedes y los principados lo que vienen es a oprimir, lo que vienen es a cautivar. Entiende algo en esta noche. Si tú no pasas el desierto, nunca podrás llegar a una guerra espiritual. Cuando sobrepasas el desierto, vas entonces a decir como Jesús, el Espíritu del Señor está sobre mí. O sea que en medio del desierto tú vas a mostrar quién eres para Él. Por eso es necesario que cuando hablamos de guerra espiritual, hablemos de los desiertos que tú has pasado. Porque los desiertos que tú has pasado han sido las plataformas que te han preparado para ser hoy lo que eres. O sea que en medio del desierto tú vas a mostrar quién eres para Él. Por eso es que la Biblia dice que Jesús habló la palabra.
Y él le dijo al mismo Satanás, al Señor tu Dios adorarás. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, el mismo Jesús habló la palabra. En la guerra espiritual tienes que aprender a hablar la palabra. Cuando enfrentas la potestad, los principados, las huestes espirituales, habla la palabra, recuerda la palabra. Cuando vengan el enemigo a traer esos pensamientos contrarios a lo que Dios ha hablado, habla la palabra, profetiza la palabra, declara la palabra. Sofonías 3:17 dice, Jehová está en medio de ti, guerrero victorioso. Escúchame bien, Jehová está en medio de ti, guerrero victorioso, y se gozará en ti con alegría. En su amor guardará silencio y se regocijará por ti con cantos de júbilo. Entiende algo, cuando tú haces la voluntad de Dios, no hay desierto que te detenga. Cuando tú haces la voluntad de Dios, no hay guerra que tú no pierdas. O sea, en cada guerra vas a tener el respaldo de Dios. A lo mejor no ganaste, a lo mejor no llegaste de primero, pero ¿sabes qué? No te quedaste en el camino. ¿Sabes qué? No te detuviste. Entonces, si no te detuviste, si te caíste y te levantaste, y aunque llegara, al final llegaste. Y eso significa que cuando tú llegas al final, eres un guerrero victorioso. La guerra espiritual es cuando tú sabes confrontar las tinieblas. La guerra espiritual es cuando tú dices, ¿sabes qué? Yo tengo la palabra de Dios en mi vida. Por eso la Biblia dice en el libro de Efesios y Romanos que la palabra de Dios es más cortante que doble filo. Ella entra, ella penetra, ella llega a los tuétanos, porque la palabra nos llena, la palabra nos sacude, la palabra nos transiciona, la palabra nos forma. Y cuando tú estás lleno de la palabra de Dios, oh aleluya, yo no sé quién está recibiendo esto, pero cuando tú estás lleno de la palabra, cuando tú estás lleno de la adoración, no hay nada ni nadie que te pueda detener en el camino. Hablarán contra ti, te criticarán, murmurarán, es más, hasta gente va a decretar cosas del infierno contra ti, pero nada ni nadie te va a detener, porque Sofonías 3:17 se va a hacer una realidad en tu vida. Yo vengo a declararte en el nombre poderoso de Jesucristo que Él está en medio de ti. Él guarda tu entrada, Él guarda tu salida, Él está contigo. Por eso es que tienes que declarar en este día, yo soy un guerrero victorioso. A lo mejor has perdido batalla, pero Dios te dice hoy, refuérzate, vamos, tú eres más que vencedor en Cristo Jesús. Declara que eres un guerrero victorioso y vas a ver la mano poderosa de Dios a tu favor. Por eso la Biblia dice que Él se gozará en ti con alegría. Vamos, recibe esta palabra. Él se va a gozar en ti con alegría. Su amor va a guardar el silencio y se va a regocijar en ti con cánticos de júbilo. O sea que Él va a decir, wow, qué bien ha hecho mi hija, qué bien ha hecho mi hijo. Ellos están haciendo la voluntad del Padre y nadie los va a detener. Yo vengo a decirte esto para terminar. La guerra espiritual es la confrontación. La guerra espiritual es el conflicto. Por eso es que tienes que entender que así como Eva y Adán fueron atacados en el alma, fueron atacados en el cuerpo, fueron atacados en el espíritu, así tú y yo también vamos a ser atacados. Pero cuando hay una palabra sobre nosotros, cuando tenemos una unción, cuando hay un manto de poder, cuando hay una cobertura de Dios, cuando tú estás metido con el Señor, cuando tú no dejas que nada ni nadie te venga a cambiar y nada ni nadie te venga a convencer de lo contrario de lo que Cristo ha hablado sobre tu vida, nada ni nadie te va a sacar. Y sabes una cosa, ahí va a comenzar la guerra, porque el diablo te va a hacer la guerra, pero el que está contigo es más grande y más poderoso que el que pueda venir contra ti. Por eso te recuerdo que Cristo llegó, Jesús llegó a la cruz del Calvario y ahí derrotó al diablo por
por los siglos de los siglos. Por eso cuando resucitó al tercer día, ya no era Jesús, sino que fue Jesucristo, el mismo, ayer, hoy y siempre por los siglos de los siglos. Por eso cuando yo oro en el nombre de Jesucristo, porque Jesucristo habla de la resurrección, Jesucristo habla de poder, habla de unción, Jesucristo habla del camino, de la verdad y de la vida. Él, gracias a Él, estamos aquí y hoy podemos decir hasta aquí nos ha traído el Señor nos guarda, el Señor nos cuida. De que tengo que tener miedo, no tengas miedo, echa fuera todo miedo en el nombre poderoso de Jesucristo. Declara hoy, yo soy una guerrera victoriosa, declara hoy, yo soy un guerrero victorioso y el que se levanta contra mí, se levanta contra el Dios Todopoderoso. Así que hoy levántate. Hoy levántate y declara que el Señor está contigo. Yo sé que en este tiempo el Señor te está preparando y yo siento en mi espíritu que hay gente que se está preparando en este tiempo. Hay gente que han estado en silencio y el Señor te dice mantente en silencio porque así te voy a usar. A veces no es decir tantas cosas y hablar tantas cosas. A veces calladitos nos vemos más bonitos porque ahí es donde tenemos el respaldo de Dios. ¿Sabes por qué? Porque no es tu lucha, es la lucha de Dios. Y si vas a ser un guerrero victorioso es porque Dios está contigo. Así que reprende toda potestad, reprende todo principado, reprende toda hueste de maldad, reprende todo gobierno de las tinieblas y declara que el Cristo Todopoderoso es el que gobierna sobre tu casa, sobre tu vida y sobre tu generación y que eres más que victorioso en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gracias, Señor, por este día. Así que ya me cogió lo tarde. Son las 8:06 acá. Ya tenemos una hora. Pero bueno, comparta este mensaje. Yo sé que ha sido poderoso. Y la semana que viene no se lo pierda. El próximo lunes voy a estar hablando de lo que enseña el apóstol Pablo, de lo que es la cobertura, la armadura, cómo tenemos que usar la armadura en estos tiempos. Así que ya hoy usted entendió un poquito de lo que es guerra espiritual, entendió lo que son principados, potestades, huestes de tiniebla y gobernadores. Cuando termine yo les voy a poner las escrituras bíblicas aquí. Ayúdenme a compartir e invite a otras personas que a lo mejor necesitan conocer la verdad para que el Señor los libere de su vida. Amén. Así que muchas bendiciones. Un abrazo virtual. Gracias a todos aquellos que se mantuvieron firmes ahí conmigo y están aquí en la transmisión. Así que gracias, besos y abrazos, saludos a todos aquellos que están ahí conectados. Yo estaré mirando los mensajitos ahí, así que cualquier cosa, si usted quiere adquirir el libro de Guerra Espiritual, lo puede hacer a través de la página web de nuestra iglesia y también lo tenemos en versión digital, que usted puede adquirirlo en versión digital y así lo baja en su teléfono o en su tableta y usted puede entonces leerlo donde quiera que esté. Así que bueno, besos y abrazos. Nos vemos el próximo lunes a las 7 de la noche en la escuela virtual Preparando Guerreros para este tiempo. Un beso y un abrazo. Y gracias. Buenas noches a todos o buen día si estás de día. Bendiciones.